Martes 19 de enero, bienvenidos y bienvenidas a la primera emisión de Telediario. Son las 6 en punto de la mañana. Póngale ganas, póngale energía a sus actividades que nosotros le ponemos la información. Estos son nuestros titulares. Más puntos de aplicación de la vacuna y distribución, dos ejes del rol que jugará la empresa privada en el plan de inmunización. Este martes llegan las primeras vacunas al país. Decenas de fiestas clandestinas, decomiso de licor y también aglomeraciones en exceso registra Quito, la ciudad con más contagiados y también una de las más sancionadas, según el Comité de Operaciones de Emergencia. El Ministerio de Salud y la empresa Pfizer capacitaron a personal del Ministerio y salubristas para iniciar el plan Vacunarse Yo Seguro Sí. La proyección de gastos personales de este año debe realizarse hasta el 31 de enero por la pandemia. Además de las categorías conocidas, se pueden incluir gastos en turismo interno para ayudar al sector. En deportes, el Athletic español gana la Supercopa y deja afuera al Madrid y al Barcelona. En lo internacional, Chile, Rusia, Francia y el Reino Unido ampliaron sus planes de inmunización con la esperanza de comenzar a doblegar a la pandemia. Comenzamos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que esta semana llegarán las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Dijo que existe un retraso en la logística y en la distribución de parte de la farmacéutica. El número total de dosis va a ser cumplido como estaba programado, es decir, esas 86,000 dosis van a llegar. La segunda cuestión, son 29 y no 23 fallecidos en Noruega de los datos que yo tengo acá, y son personas de 75 años en adelante que tenían una cantidad de aparentemente enfermedades subyacentes y comorbilidades. Estamos aprendiendo de ello. Todavía no hay, imagínense, la revisión de estas 29 muertes va a llevar un tiempo, y entonces, mientras eso se regula, mientras eso se evalúa, tenemos que esperar. Pfizer y BioNTech están trabajando con el regulador noruego para saber exactamente qué ha pasado. Estamos esperando con mucha ansiedad, pero sí, eso va a ser en el día miércoles y jueves. Yo lamento no tener una hora y una fecha definida este momento, pero hay un problema logístico, o hay una situación, más que problema, una situación logística. Apenas lleguen las vacunas, como digo, se van a distribuir, hay un plan muy bien establecido. Ustedes serán los primeros en saber en dónde y a cuántas personas y a qué personas se va a vacunar. Tenemos un listado, tenemos número de cédula de identidad, tenemos una categorización por riesgo, que es otra cuestión importante, y quiero ratificar el hecho de que toda la implementación de la vacunación se ha hecho en base a una cuestión exclusivamente o una razón sanitaria. La persona que a más riesgo está, le queremos proteger antes. Y en este mismo tema, la capacitación a profesionales de la salud se cumple a escala nacional en un proceso continuo a través de la alianza público-privada entre el Ministerio de Salud, la farmacéutica Pfizer y el apoyo de la academia. El personal capacitado recibirá una certificación y estará autorizado para participar en el plan de vacunación Yo Seguro Sí. Son 2.000 profesionales de la salud de todo el país que han sido capacitados para iniciar con la fase piloto de vacunación en los próximos días. Entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y los queridos técnicos de atención primaria de salud, los TAPS, que son aquellos responsables de haber contenido esta pandemia a nivel comunitario, esas personas han sido, ya son 2.000 las personas que han estado capacitadas. El personal de la farmacéutica Pfizer capacita sobre los componentes de la vacuna, su almacenamiento, manejo y preparación. Además, abordan el tema de la administración de la vacuna, sus posibles efectos colaterales y el seguimiento de pacientes. Esta capacitación se hace en coordinación con Pfizer, de nuevo con la farmacéutica, de manera de que nosotros podamos ofrecer la rigurosidad del caso. Las exposiciones virtuales se cumplen con el apoyo de las universidades Espíritu Santo de Guayaquil, Técnica Particular de Loja y de las Américas de Quito. Cada persona que termine el curso va a recibir una certificación, y esa certificación también nos va a servir para garantizar la seguridad que se tiene para que nosotros podamos administrar la vacuna en los términos que son los adecuados.
Por su parte, el presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social anunció que los 17.000 médicos que están expuestos directamente al tratamiento y cuidado de pacientes con COVID recibirán en su totalidad la vacuna. En función de eso, el Ministerio de Salud le va a dar prioridad. Actualmente todo lo va a hacer el Ministerio de Salud. Nosotros vamos a prestar nuestro contingente también para ayudar en la vacunación. Indicó también que se preparan para la adquisición de vacunas. Vamos a comprar las vacunas de la mano del Ministerio de Salud para poder vacunar a nuestros jubilados, primero a nuestros pacientes vulnerables y también a nuestros afiliados. El plan de capacitación al personal médico continuará con el fin de garantizar y fortalecer el proceso de inmunización al menos al 60% de la población. Ana María Suárez, Ecuador TV. El plan piloto será muy importante, así lo aseguró María Gloria Alarcón, representante del sector privado en la estrategia de inmunización. Cumplirá con dos objetivos: desarrollar a pequeña escala lo que vendrá más adelante a gran escala y, por otro lado, proteger a los sectores de la población más vulnerables en la pandemia. El SARS-CoV-2 está mutando como cualquier otro virus. 3 nuevas variantes concentran la atención de la comunidad internacional, la detectada en Reino Unido, la brasileña y la sudafricana, y quizás con el tiempo podrían surgir más. Por eso, comenzar con la inmunización es determinante en el control de la pandemia. Hay que sofocar a este virus, hay que asfixiarlo, hay que erradicarlo lo más pronto posible para evitar futuras variantes. Negociar rápido, porque hemos tardado, hay que negociar aún más rápido. Y aunque todavía se conoce poco de estos linajes, al parecer la vacuna de Pfizer mantiene su efectividad. Precisamente las primeras dosis que llegarán al Ecuador serán las desarrolladas por esta farmacéutica. El gobierno pactó 86.000 dosis para inmunizar a 43.000 personas en el plan piloto de vacunación. El personal de salud que trabaja en primera línea y los adultos mayores que residen en geriátricos serán los grupos objetivos en esta fase, que dentro de la estrategia es muy importante. Es un doble objetivo, digamos, el piloto, como todo piloto, probar la cadena y el plan trazado, y la segunda, proteger a los más vulnerables en la pandemia. El sector privado y la academia jugarán un rol determinante, según explica María Gloria Alarcón. El Estado tiene alrededor de 3.000 puntos donde se podría aplicar la vacuna, que son muchos, pero el sector privado pudo apoyar con 7.000 más. El número de vehículos con el que se puede transportar la vacuna de los centros de distribución lo va a hacer solamente el sector privado. El Estado no tiene una flota de camiones, digamos, ni la experiencia en distribución masiva que sí tienen las cadenas que se dedican a distribución masiva. Para el efecto, más de 700 personas fueron capacitadas en todo el país. Se busca un proceso ordenado, ágil y eficiente. El Banco del Pacífico se encargó del diseño de la plataforma que albergará toda la información del plan de vacunación para su control y seguimiento. ¿Quién se vacunó con qué vacuna? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo le toca la segunda dosis? Si alguien no quiso ponerse la vacuna, si alguien sí se registró para la vacuna pero ya había tenido COVID, entonces vuelve a pasar al final de la fila. Y parte de la garantía es saber que será un sistema de plataforma tecnológica ordenado. Por las cláusulas de confidencialidad con el fabricante, no es posible conocer el día ni la hora exacta del arribo de los lotes, pero sí que el primero llegará durante esta semana y que los envíos dependerán de la disponibilidad de producción de Pfizer frente a la demanda mundial. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente: este fin de semana solo en Pichincha se realizaron 100 operativos. Las autoridades clausuraron 18 establecimientos, intervinieron en fiestas clandestinas en las que participaban menores de edad, sancionaron a personas que ejercían actividades que estaban prohibidas antes de la pandemia, como las galleras. Son imágenes de lo que ocurrió este fin de semana en Quito. Van en contra de la lógica y del pedido de distanciamiento para no contagiarse de COVID-19. Esta poca cantidad de población que está realizando fiestas clandestinas está poniendo en riesgo la vida de todos. En el sector de la Mariscal, en el centro norte de la capital, uno a uno fueron saliendo los indisciplinados. En el sur pasó lo mismo. En el cantón Rumiñahui sorprendieron a menores de edad en una fiesta clandestina. Fueron evacuados, aunque varios necesitaron ayuda por su avanzado estado de embriaguez que no les permitía caminar. Y la respuesta es esta. Estamos solos. Toda la pandemia nos cuidamos solos. Son las imágenes de los 100 operativos que se ejecutaron en la provincia de Pichincha. En Tumbaco, otro evento de esta magnitud. En Quitumbe, una gallera clandestina que funcionaba también en horas de la mañana. Y en el Parque de la Carolina, aglomeraciones de ciudadanos viendo a un comediante. Daniela, adentro hubo
se dieron hasta sugerencias de que se controle el horario de funcionamiento de ciertos negocios hasta las 18 y que quizás la restricción vehicular nuevamente el tema de las 20 horas. ¿Por qué? Claro, estas son las sugerencias que hacemos desde esta mesa técnica para que sean las autoridades municipales en Quito, por ejemplo, que tomen esta resolución. Como ustedes saben, sin el estado de excepción hay derechos que no se pueden restringir, como el derecho a la libertad de movilidad y de reunión. Por lo tanto, sorprende aún más que actividades que estaban prohibidas desde antes de la pandemia, como las galleras, hayan sido reabiertas. Tuvimos 18 clausuras en la provincia de Pichincha, hay 4 personas detenidas. Entre el sábado 16 y el domingo 17 de enero se contabilizaron 111 fiestas clandestinas, es decir, un crecimiento del 73% en relación al anterior fin de semana. Y fue reportado un crecimiento del 42% de libadores en la vía pública, es decir, 1.052 personas. Muchísimo alcohol, se están relajando totalmente, ya nadie toma distanciamiento, lo cual nos alerta hoy por hoy. La intendenta de policía recuerda cuáles son las actividades que están prohibidas, debido a que no garantizan el distanciamiento. Muy grave que la ciudadanía no entienda que no tiene que jugar vóley, no tiene que jugar fútbol, las aglomeraciones. Están suspendidas las licencias de actividad económica para bares, discotecas, centros de tolerancia, galleras y karaokes. Por lo tanto, no pueden funcionar estas actividades. A la indisciplina ciudadana se suma la campaña electoral. Las reglas establecidas en el protocolo de no realizar mítines o concentraciones han quedado en el papel. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y mientras más de 70 personas están en la lista de espera, las incivilidades y el irrespeto a las medidas de bioseguridad aumentan. La Mesa Técnica de Pichincha sugerirá al Comité de Operaciones de Emergencia que envíe un exhorto a la Corte Constitucional para que permita medidas en la restricción de la movilidad. Ya no podemos más. Los médicos están cansados. Es el llamado de auxilio de las autoridades, porque las reglas que están vigentes ya no son suficientes. ¿Cómo puede haber tal nivel de irresponsabilidad con fiestas, con alcohol y con menores de edad? Lo que vamos a tener en las próximas semanas es un elevado índice de mortalidad, de exceso de mortalidad, no solamente mortalidad por el COVID. Ya no hay camas en cuidados intensivos en las casas de salud que pelean contra el virus, así lo confirmó la secretaria de Salud. Más del 96% de ocupación de las camas UCI, el 4% restante corresponde a la maternidad, Selena Arizmendi y el Hospital Vaca Ortiz. Y con el paso de las horas, la situación es crítica, pues aumenta el número de enfermos en espera. Tenemos actualmente alrededor de 70 personas esperando una cama de UCI. Muchas de ellas no van a llegar a sobrevivir. Otras personas que ya están en UCI también fallecerán, de tal manera que eso a cualquier persona como ser humano debe conmovernos. La capacidad hospitalaria ya ha crecido lo que podemos crecer, pero no va a haber crecimiento hospitalario si las inconductas siguen de esta manera. Entonces, la Mesa Técnica de Pichincha, que se reunió, analiza pedir al Comité de Operaciones de Emergencia que envíe un exhorto a la Corte Constitucional para que permita la aplicación de medidas en la restricción de movilidad. Vamos a revisar cuál es el marco legal, pero sí vamos a hacer un exhorto a la Corte Constitucional para que pueda considerar el razonamiento del voto salvado del presidente de la Corte Constitucional, el doctor Salgado, donde hace un razonamiento jurídico muy importante, donde pone por delante el salvar vidas y no solamente la lógica. Solicitará también al municipio de Quito que limite el horario de atención de cierto tipo de actividades. Le corresponde a las autoridades municipales suspender actividades económicas o licenciamiento para establecimientos con el horario que ha sugerido la Secretaría de Salud, es decir, desde las 6 de la tarde, que ya no funcionen, y también le corresponde a las autoridades locales, Secretaría de Movilidad y Agencia Metropolitana de Tránsito, disponer que no se circule en algunos horarios en Quito. Las ciudades que registran más incivilidades son las que más casos de infectados por COVID-19 tienen. Pichincha, 81.133 casos. Guayas, 29.923. Manabí, 16.356 y Los Ríos 5.404. Por lo tanto, analizaremos las medidas y sobre todo, si tenemos que hacer una gran
minga nacional en el sentido de tener las posibilidades, porque ustedes ven que la norma ordinaria no da efectos. La preocupación es evidente, porque ahora no es solo un paciente el que busca atención médica, sino familias enteras que presentan síntomas respiratorios. Estas son las primeras secuelas de las festividades de fin de año y Navidad. Lo principal es no automedicarse. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 6 de la mañana con 15 minutos y siguen los procesos de investigación en el caso de venta irregular de insumos médicos en los hospitales del IES en Guayaquil. La fiscal a cargo del tema dio nuevos datos del proceso y cómo avanzan las investigaciones. La lluvia no impidió que el equipo de la Fiscalía, liderado por César Suárez, y agentes de criminalística cumplan con la diligencia en las oficinas de compras públicas y constatar 2 contratos en el Hospital Teodoro Maldonado, uno por la compra de insumos en pandemia en este 2020 y el otro por equipamiento en el 2018. El cual la Fiscalía dio apertura a la fase de investigación previa a efectos de investigar el presunto delito. En el primero de ellos, es decir, en el traumatología, un delito de peculado, y en el otro, un presunto delito de tráfico de influencia. También se intervino en el departamento financiero, en donde se recabó información de los 2 contratos, que según Suárez pueden apuntar a varias personas relacionadas en ambos ilícitos. ¿Los montos en cada contrato? En lo que relaciona al tema de traumatología, aproximadamente $400.000. En el otro, el monto es de aproximadamente $300.000, a lo cual también la Fiscalía dispondrá el respectivo análisis del proceso, a efecto si se cumplieron los procedimientos, no respecto a la contratación pública. Ya son varios los contratos que se investigan por parte de la Fiscalía en el Teodoro Maldonado, y en donde hay algunos procesados que tendrán que responder por el mal uso de recursos de la Seguridad Social. El 7 de febrero próximo los electores no escogerían a los 5 parlamentarios andinos de su elección, dado que esto podría aplazarse para la segunda vuelta electoral. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral dispuso al Consejo Nacional garantizar la participación de los candidatos a estos cargos que son auspiciados por el movimiento Justicia Social. Es una nueva sentencia que emitió el Tribunal Contencioso Electoral que nuevamente pone contra las cuerdas al Consejo Nacional Electoral y podría aplazar aún más el envío de la papeleta de parlamentarios andinos para la impresión al Instituto Geográfico Militar. El TCE aceptó el recurso electoral que presentó Jimmy Salazar, director ejecutivo del Movimiento Justicia Social, en contra de 2 resoluciones del CNE que negaban la inscripción de la lista de postulantes a parlamentarios andinos. El Consejo Nacional Electoral tiene que tomar las medidas necesarias para garantizar la participación de la organización Justicia Social específicamente para los parlamentarios andinos. ¿Qué significa esto? Que tienen que realizarse los procesos o validarse los procesos de democracia interna e iniciar un nuevo trámite. La sentencia, que fue aprobada con el voto de 3 jueces y el voto salvado de 2, ordena además que si bien la lista de candidatos a parlamentarios andinos ha sido seleccionada mediante elecciones primarias del 20 de agosto de 2020, el proceso de inscripción y calificación debe darse mediante un nuevo proceso. Diríamos que están algo a tiempo para poder tratar de constar dentro de la papeleta, que ahí sí depende únicamente del CNE, porque como no ha cumplido absolutamente nada, dudo que cumpla también con esta resolución. ¿Cuál retrasa aún más el proceso de impresión de papeletas para esta dignidad en específico? De hecho, ahora sí se pone en riesgo esta primera parte de la elección. Es decir, que todo el proceso sobre la nominación de postulantes a esta dignidad regresa a cero y todo se congela mientras no se cumpla con la sentencia. El proceso puede durar 47 días. Un proceso sin objeciones, sin reclamaciones, es decir, solo cumpliendo los plazos y términos legales. Claro que ya existe vulneración de derechos de los parlamentarios andinos por no poder contar con todos los medios, con todo el tiempo para poder hacer campaña. La pregunta es si a 20 días de la primera vuelta electoral, los electores recibirán la papeleta para elegir a parlamentarios andinos el 7 de febrero. Elegir parlamentarios andinos en segunda vuelta, lo cual también un perjuicio general al proceso electoral. ¿Por qué? Porque la segunda vuelta, Valeria, es un hecho y es un suceso incierto.
Hay fechas que se debe cumplir y tienen que ser exactamente cumplidas y no pueden ser inamovibles. En las 23 páginas del dictamen, el máximo órgano de justicia electoral llama la atención a los vocales electorales por el incumplimiento de la sentencia referente a este movimiento político y señala que la responsabilidad en la dilatación del tiempo para adoptar decisiones pertinentes que protejan la efectiva materialización del derecho a la participación del movimiento Justicia Social, lista 11, es exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Los veedores internacionales que son llamados para vigilar el proceso electoral van a dar un informe negativo del país. No solo del CNE, no del CNE, sino del Ecuador, y va a perder legitimidad de manera internacional. Hasta la fecha, en el CNE hay 15 listas calificadas y en firme para esta dignidad de elección popular, y a las que ya se les asignó el Fondo de Promoción Electoral y se encuentran en campaña. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y como parte de las actividades de campaña electoral, el aspirante a la presidencia de la República por la Alianza Partido Social Cristiano y Creo, Guillermo Lasso, se reunió con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Lasso aseguró que si llega a Carondelet, el gobierno nacional asumirá las responsabilidades adquiridas previamente con el Metro de Quito. Y este martes 19 de enero, a partir de las 11 de la mañana, el Pleno de la Asamblea tiene previsto tratar el informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Los parlamentos también anunciaron un control político a la compra de dosis contra el coronavirus, la distribución y la vacunación. Por disposición del presidente subrogante de la Asamblea Nacional, César Solórzano, el Pleno tratará el informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio este martes a las 11:30 de la mañana. Una vez concluido el segundo debate, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por el asambleísta Raúl Tello, recogió las observaciones realizadas en el Pleno. En tal sentido, lo que resta es la votación del informe. Los asambleístas, en continuación de la sesión 688, también analizarán el informe de segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar. Dos sesiones realizará la Comisión del Derecho a la Salud, el miércoles 20 y viernes 22 de enero. En estos días, los comisionados recibirán las observaciones planteadas en el Pleno de la Asamblea durante el primer debate del proyecto de ley del deporte, la educación física y la recreación. Los parlamentarios también fiscalizarán temas de coyuntura en materia de salud, por ejemplo, la compra de vacunas contra el coronavirus, distribución y vacunación, entre otros temas. Este martes 19 de enero a las 10 de la mañana, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobará el informe del proceso de fiscalización sobre las inversiones realizadas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Mientras que el miércoles 20 de enero a la misma hora, los comisionados aprobarán el informe para primer debate del proyecto de la Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad Social y Protección Marítima, así como el informe de control político de los procesos de licitación de seguros para Petroecuador. Los gastos proyectados para este año en vivienda, alimentación, educación, salud, vestimenta y turismo se deben registrar durante el mes de enero. Estos permitirán reducir el pago del impuesto a la renta. Deberán cumplir con esta obligación los trabajadores en relación de dependencia que perciban ingresos superiores a los $11.212 anuales. Los trabajadores en relación de dependencia tienen hasta el 31 de enero para presentar la proyección de gastos personales de este 2021. Estos servirán para deducirlos de sus ingresos y así pagar un valor menor del impuesto a la renta. Siempre y cuando sus ingresos superen los $11.212 de ingresos al año. Para que sean deducibles, los gastos personales deben estar sustentados en comprobantes de venta emitidos a nombre del contribuyente, de sus padres, cónyuge, pareja en unión libre o hijos que dependan de él. El total de gastos personales será de hasta el 50% de los ingresos grabados del contribuyente sin que pueda superar los $14.575.60
en el territorio continental y en la península, hablando de Galápagos, los $26,280 con 93 centavos. Son deducibles los siguientes rubros: vivienda, hasta $3,643 con 90 centavos. Incluyen cánones de arriendo, préstamo hipotecario, servicios básicos e impuesto predial. Educación, hasta $3,643,90. Se puede agregar valores por concepto de matriculación y pensiones, útiles y uniformes, equipos de computación, libros virtuales y gastos de formación, instrucción y consumo dentro del arte y la cultura. Alimentación, también se puede deducir hasta $3,643,90 por la compra de alimentos para el consumo diario y facturas de consumo en restaurantes. Vestimenta, hasta $3,643,90 por la adquisición de prendas de vestir. Turismo interno, el mismo valor, un rubro contemplado en la ley humanitaria para los años 2020 y 2021 por la emergencia sanitaria. Contempla alojamiento, transporte, eventos, entrada a parques y alimentación. Finalmente, salud es la única categoría en la que se puede deducir hasta 1.3 veces de la fracción básica desgravada, es decir, $14,575 con 60 centavos. En ella se puede incluir los gastos por honorarios profesionales, servicios de salud, medicinas, deducibles del seguro privado y los insumos de bioseguridad. ¿Y qué no se puede deducir? Lo explica el experto en materia tributaria Napoleón Santamaría. Es que voy a comprarme un celular, eso es no deducible. Quiero comprar un videojuego o bisutería o una botella de alcohol. Bueno, todos estos gastos que no están dentro de estos conceptos de derecho social califican como no deducibles para ninguno de los trabajadores. El formulario está disponible en la página web del Servicio de Rentas Internas y debe entregarse a los empleadores para que puedan hacer la retención mensual del impuesto a la renta. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y en Manabí, la ARSA realizó operativos en las sucursales de una cadena farmacéutica que permitió detectar e inmovilizar más de 2.000 unidades de chocolate con cannabinoide, una sustancia prohibida en la ley que tiene un alto componente de psicoactivo del cannabis. La denuncia de un testigo protegido permitió la acción policial. La operación se realizó luego de denuncias ciudadanas, donde se reportó sobre la comercialización en una farmacia de Guayaquil de un producto alimenticio que contiene cannabidiol. En los etiquetados declaraban aliviar dolores y prevenir varias enfermedades como la COVID-19. La Agencia de Regulación y Vigilancia Sanitaria realizó la inspección respectiva en el establecimiento farmacéutico, detectando así que se trataba de una barra de chocolate producida por una empresa de Quito con certificación para producción de alimentos. En nuestro país, los productos elaborados con cannabinoides aún no han sido regularizados por la agencia, por lo que su comercialización al público no está permitida. Los operativos se extendieron a 51 sucursales de la misma cadena farmacéutica, permitiendo detectar e inmovilizar más de 2.000 unidades de este chocolate. En cuanto a las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, se visitaron 4 establecimientos farmacéuticos. En Manta, por ejemplo, se detectaron 26 chocolates de este tipo. Mucha atención a lo siguiente: la Agencia Metropolitana de Tránsito cuenta con una aplicación móvil para controlar el buen uso del espacio público en el Distrito Metropolitano y comunicar a las personas sobre sus sanciones por estacionar vehículos en lugares no permitidos. De esta manera, la notificación al infractor es inmediata. Si el vehículo fue retenido, se notificará a través de correo electrónico y mensaje de texto, indicando el centro de retención vehicular al que fue trasladado y los requisitos para liberarlo. Si fue sancionado en la vía, el conductor recibirá de manera automática un mensaje de texto en su celular. Uno de los sectores en donde se realizan más operativos de mal estacionados es el centro histórico. Desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021 se registran más de 8.800 usuarios con infracciones. Y le contamos que la Defensoría Pública, dentro de las visitas a los centros carcelarios, identificó el caso de un sentenciado por accidente de tránsito que se encuentra en condición de discapacidad. El privado de la libertad presenta el 77% de discapacidad física, está en silla de ruedas. La infraestructura en la cárcel no está diseñada para este propósito y compartía la celda junto con otras 5 personas en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo de los Áchilas. La Defensoría Pública presentó un habeas corpus y logró que cumpla su pena con arresto domiciliario debido a la evidente violación de derechos a la integridad física, a la salud y la vida.
Este caso se suma a lo que la institución brinda de forma gratuita en el ámbito penal civil de familia, niñez y adolescencia, entre otras temáticas. De enero a diciembre de 2020 atendió más de 230.000 solicitudes ciudadanas. Más que todo me sorprendió porque nunca tuvimos que ir a buscarlos a ellos. Más bien ellos fueron hacia mí y fueron directamente a la cárcel, se preocuparon por mi caso y lo resolvieron sin un centavo darles a ellos. Que realmente no me lo esperaba. Lo que mi abogado no hicieron en 4 años, él lo realizó en apenas 8 o 10 días nada más. La Defensoría Pública procedió a tomar contacto de manera inmediata con los familiares del señor Lord, los cuales nos pudieron proporcionar información y sobre todo documentación pertinente con la cuales sustentamos y justificamos la situación en la que se encontraba el señor Lord. El juez acepta nuestra demanda y dispone que el señor Lord cumpla su pena privativa de libertad en su domicilio en virtud de que el centro penitenciario no contaba con todas las garantías necesarias.